Departamental de Porcicultores de Santa Cruz, ADEPOR, y Boris Paz, que es gerente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, ADA. A ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. Comienzo con usted, señor Boris. ¿Cómo está el abastecimiento de pollo en los mercados? En algunos se estaba vendiendo muy caro el kilo, 20 hasta 30 bolivianos denunciaron, especialmente en la Villa Primero de Mayo. Bueno, muy buenos días, Gabriela. Cuando empezó el paro, siempre hay esa pequeña incertidumbre y bajó el abastecimiento. Eso se reflejó en el precio en el mercado. Pero ahora lo que podemos observar que el abastecimiento no digo se ha normalizado, porque es un trabajo que se tiene que realizar todos los días y dependemos mucho de que en los puntos de controles dejen pasar pollo, huevo, carne de cerdo. ¿Tienen aún dificultades en estos puntos? Se está ayudando, pero no es expedita aún el transporte de alimentos. ¿Y en qué zonas? Porque usualmente no puede llegar al mercado de la zona. ¿En qué zona ustedes piden que haya un poco más de flexibilidad? En los puntos internos a los anillos, para llegar a los barrios, pero también en los puntos de las granjas hacia la ciudad. Entonces, ahí es muy importante, ahí todavía hay dificultades. Hay que tomar en cuenta que la provisión de estos alimentos no solamente es responsabilidad nuestra como productores, porque están haciendo un gran esfuerzo los productores por mantener la producción. Pero necesitamos también resolver un problema que es muy importante, que es el abastecimiento de insumos que nos permita a nosotros producir los alimentos y mantener abastecidos los mercados. Claro, ustedes tienen que comprar maíz, por ejemplo, y llevar a las granjas. Así es, maíz. Y eso necesariamente no es fácil ahora, no es fácil, me imagino. Correcto. Y entonces ahí es donde debemos trabajar con el comité cívico, con la CAO y también con los proveedores. Por ejemplo, la torta de soya es un insumo fundamental para poder mantener nuestra producción y mantener abastecidos los mercados. Y la torta de soya, los proveedores son las industrias aceiteras. Entonces necesitamos que las industrias aceiteras inicien la provisión de este insumo que es tan importante para nosotros y así poder trabajar todos juntos. Es una cadena finalmente, ¿no? Y es un esfuerzo conjunto que debemos hacer. ¿Cuánto, si hablamos de cifras o porcentajes, si es que los manejara, cuánto llega usualmente a los mercados a diario y en cuánto ha variado estos últimos días de paro? Bueno, nosotros producimos, en Santa Cruz se producen cerca de 380.000 aves diariamente. De este volumen un porcentaje suele irse al interior, pero en este caso como no están pudiendo salir a abastecer al mercado de otros departamentos, esa producción se está volcando internamente. O sea, por eso es que tenemos una buena provisión y se reflejan en los mercados. ¿Está equilibrado entonces? O sea, sí. Eso que no está saliendo a otros departamentos se está quedando acá y está haciendo que la provisión sea relativamente normal. Así es. Y sobre todo, no nos olvidemos que también, dado lo que se está viviendo, se ha incrementado también un poco el consumo localmente. Lo mismo sucede con el pollo. Con el pollo se producen 3.4 millones de huevos diariamente. Y lo mismo, se está provisionando normalmente en la ciudad de Santa Cruz, pero necesitamos que en los puntos de bloqueo se deje pasar en forma expedita los productos que van a los mercados e insumos que van hacia nuestras granjas. Antes de pasar al tema de la carne de cerdo, ¿en cuánto debería venderse el kilo de pollo y los huevos, por ejemplo? En este momento se refleja el precio en lo que debería estar por la oferta de pollo. ¿Está bien? ¿11.50, 12.50? Por la oferta que hay es adecuado. Okay. Si baja nuestra oferta de pollo, pues se va a incrementar el precio. Pero no ha bajado, no es el caso ahora. No. No debería llegar a 20, 30 bolivianos. No. ¿Y en algún momento sí debió o fue especulación? Fue especulación. Ok. Al principio fue especulación. ¿Con el huevo tiene ese dato? Sí, con el huevo, 3.4 millones de huevos se produce, se está abasteciendo y el precio se ha mantenido relativamente. Se ha mantenido, no había problema. ¿Cuál es la situación de la carne de cerdo? ¿Ha estado llegando normalmente? ¿Ha estado más cara, más barata? Con la carne de cerdo, los primeros días hubo un problema, ¿no? Porque al ser el primer día un paro fuerte, contundente, el segundo día entonces todo quedó parado. Y no solamente es tener la voluntad de llevar la carne de cerdo, es una cadena, como ustedes decían, la cual involucra la provisión de insumos a las granjas. Estamos hablando de maíz, sorgo, harina de soya. ¿También han tenido problemas en ese sentido? Los mismos problemas, exactamente igual que con los avicultores.
Y no solamente eso, sino que uno no los lleva en su camioneta, sino que hay que contratar un camión, ese camión tiene que entrar vacío a las granjas. Entonces en los puntos de bloqueo hubo muchísimos problemas diciendo por qué va vacío, va a llevar gente, va a mover. Entonces eso nos costó, se formó esta comisión de abastecimiento que funcionó muy bien gracias al esfuerzo de los avicultores, los porcinocultores y también de FEDEPLE. Entonces, eso nos demoró 1 o 2 días, se creó ese comité, empezó a funcionar y de ahí ya no paró de funcionar. Entonces, si es que hubo esa pequeña alza en los mercados, yo creo mucho en las fuerzas del mercado, oferta-demanda. Entonces, si no había oferta, es obvio de que mucha gente empezó a especular. Entonces, nosotros dijimos, bueno, porque el cerdo, a nivel de las granjas de los productores, nosotros no hemos especulado. Hay harto cerdo, hay provisión, hay mucha comida en Santa Cruz. Y ahora está resuelto el tema de la provisión de alimentos. Tal vez no resuelto, pero ya está encaminado. Ya. La misma gente que está bloqueando, que está haciendo los paros, entiende, nos están colaborando. Y ya está viendo ya un flujo de esa comida y de esos insumos hacia las granjas. Y es la única forma, yo le digo esto al pueblo cruceño que están en esta lucha, de que colaboren, porque no es hacernos daños a nosotros, no es pegarse un tiro en el pie, ¿no? Yo siempre a mucha gente les digo, ¿no? Pueblo que tiene hambre no pelea. Entonces nosotros somos los llamados, el sector agropecuario está proveyendo, hay mucha comida, no tengan pena, tenemos en las granjas, hay huevos, hay pollos, hay cerdos, pero lo que tenemos que hacer es que esa cadena fluya en todos sus estamentos. ¿Tienen identificados en qué zonas les cuesta aún llegar? ¿A qué mercados? Bueno, cada zona tiene su particularidad y Santa Cruz no solamente tiene una vía de ingreso, entonces hay muchos caminos, por algunos a veces hay problemas, hay cambios desde su turno y de repente hay gente más consciente y dice sí, efectivamente tienen los permisos, pueden pasar y están colaborando ¿Todos los mucho. camiones de reparto tienen permisos? Sí, sí. Habría que solamente respetarlos. En cuanto a precios, para ir finalizando, bueno, ¿a cuánto debería ser al consumidor en final? el cerdo a nivel de granja, porque se manejan distintos precios. A nivel de granja se maneja lo que es el precio kilo vivo. Ya. Ese precio no ha variado, estábamos en 11.50 y por la época había una tendencia que se vaya a 12, no subió a 12, más bien incluso bajó un poco en algunas granjas a 10.50 y esa diferencia es por el tipo y la calidad de los animales, pero no se ha subido a nivel de granja. Pero ¿y al consumidor final maneja ese dato? Le muestro la cadena, entonces una vez va al matadero, se faenea y ya se habla del precio kilogramo gancho. Ese precio es el que se lleva a los mercados y llega con ese precio. Ese precio actualmente está en 15.50, 16, más o menos, pero eso no incide gravitacionalmente tan fuerte en el precio final. Perfecto. Y el precio final debería estar en unos 23, 24, 25, y ahí dependiendo el corte, si es pierna, si es lomo, si es un matambrito, ¿no? Siempre va a haber diferencia. Pero el base debería estar en unos 24, 25 bolivianos. Muchísimas gracias por compartir estos datos tan importantes.